¿Esto es un embuste o es verdad? ¿Puerto Rico tiene tanto y tantos fondos de educación como para poder tener más de $20,000 por estudiante o esa es la verdad? No, ¿Dónde hay verdad en tanta mentira y cuánta es la mentira entre tanta verdad? no. Ustedes hicieron el estudio. Nosotros no hicimos un estudio, hicimos una evaluación del manejo de los recursos públicos desde el principio a fin, desde la ley hasta la práctica, 4 años de evaluación. Esto ha sido un trabajo de mucho tiempo con muchos compañeros, asesores, revisores, pares y demás. Tuvimos que llevar a cabo sobre 5 rondas de acceso a la información, donde entregamos más de 12 agencias solicitudes de información. Tuvimos que acudir a los tribunales, estar 6 meses en un back and forth, donde recibimos más de 10,000 documentos, cientos de miles de datos que tuvimos que limpiar, en ocasiones destruir para reconstruir o deconstruir para reconstruir y poder analizar y luego triangular, porque sabemos que los datos en estas condiciones no son tan precisos y nos traen dudas. Así que hemos utilizado un sinnúmero de bases de datos diferentes para poder triangular y verificar que lo que estamos diciendo está lo más cerca posible a algo preciso. Este informe que nosotros lanzamos esta semana es el primero de 3 informes, es el informe que se enfoca en la composición del presupuesto, cómo lo desarrollas, cómo lo defines, cómo lo apruebas y cómo lo distribuyes a las escuelas. Ok, te tengo una mala noticia. Ujú. Creo que a mucha gente no le importa. Bello. O sea, y por si Vamos al acaso, grano. yo pienso, no, pero quiero decirte esto. Pienso que ese precisamente es el problema. Sí. Que nosotros todos hablamos del Departamento de Educación, pero nunca había nadie hecho el estudio que ustedes hicieron. O sea, Sembrando Sentido se sentó a sembrar sentido y buscar los datos de hacia dónde va el dinero. Sin embargo, fue la portada del periódico El Nuevo Día y modestia aparte, yo no recuerdo que nadie lo haya discutido. O sea, básicamente muy poca gente lo discutió. ¿Y por qué tú crees que es? La Bueno, gente pasó la página, dice educación ya. es complejo y muchas veces se reduce a hay burocracia, hay falta de transparencia, hay falta de participación y no necesariamente vemos, ¿verdad?, lo que viene detrás de todos estos headlines, como quien dice, de todos Titulares. estos titulares, y eso crea confusión y da la apariencia de que esos son los únicos problemas y que realmente esto es todo lo que encontramos, ¿verdad? Después de 4 años de darle duro a este análisis. Y en efecto, hemos logrado contestar muchas preguntas que todo el mundo tiene sobre qué es lo que está pasando en el departamento. Y voy a empezar con el dato que tú diste de que si tenemos $20,000 por estudiante, si los utilizamos bien. Eso no es cierto. Si nosotros miramos el promedio de ingreso por estudiante del periodo de estudio de nosotros, ¿verdad?, que fue el 2017 al 2024, en ocasiones actualizado al presente, la realidad es que el ingreso por estudiante, que no es lo que le llega al estudiante, el ingreso por estudiante es lo que tiene el departamento dividido por su matrícula. Ujú, Esta redondea en un $8,200 ujú. por estudiante. Eso es ¿verdad?, sin hablar de lo que realmente le llega al estudiante, versus el promedio en Estados Unidos, que supera los $15,000 por estudiante. Así que ya de por sí tengo que decir que esos datos no son correctos y no estamos utilizando los datos de lo que llega al estudiante, estamos utilizando la cifra simple dividida entre lo que le entregan al Estado o al departamento en este caso versus y dividido por la matrícula. That's it. Eso es todo ¿verdad?, cómo se compone ese dato que te estoy compartiendo y ya de por sí nos está contando una historia muy diferente a la historia que usualmente se cuenta, ¿no? Se escucha. Pero sigue siendo un número de $8,000 y pico por estudiante, sigue siendo un número considerable. O sea, Es el segundo más bajo de todos lo Estados sé. Unidos. Es el segundo que le sigue a Samoa Americana. O sea que Ujú. no, claro, es dinero. Claro, hay dinero, va dinero, pero hay que considerar que en una un territorio como Puerto Rico, que ha pasado por un periodo de crisis interminables, que no solo son, ¿verdad?, las catástrofes, los desastres, que si la pandemia, estamos hablando también de la entrada de la Junta de Control Fiscal, el cierre de sobre 400 escuelas en 2 años, la reforma educativa, la reforma de compras. Han pasado tantas cosas en un periodo de tiempo tan corto, a la vez que nuestra población de escuela pública se ha hecho más vulnerable, se ha tornado más vulnerable.
lamentable. En el presente tenemos sobre 84% de los estudiantes de escuela pública viven bajo el nivel de la pobreza y 36.8 requieren o participan de educación especial. Esto es por mucho el más alto de Estados Unidos, el segundo siendo Pensilvania con un 21% de su población de estudiantes de educación especial. Así que realmente si tú miras los números, de lo que nos está llegando y las necesidades que tiene nuestro estudiantado y nuestra comunidad escolar, ya de por sí se puede ver una disparidad. Obviamente tenemos muchos más datos que vamos a estar compartiendo cuando lleguemos al segundo informe para poder continuar esta conversación. Yo quisiera saber de dónde cómo sacaste y si no tienes la presentación lo pongo, ¿de dónde sacan el número de cuánto realmente dinero llega? La razón por la cual te pregunto eso es porque si yo cojo la cantidad de estudiantes, que son 230,000, lo divido entre los 5.8 billones, que aproximadamente el presupuesto creo que son 5.2, pues me va a dar un número mucho más grande que 8,000. Le tienes que empezar quitando el billón que va a las pensiones. Ok, pero ¿por qué se lo voy a quitar? Porque ese dinero es parte del costo. no es parte del presupuesto, porque claro no forma parte de la oferta educativa del presente. Ese dinero no se puede utilizar para atender las necesidades hoy de la oferta estudiantil, de la oferta educativa. Okay, así que lo tienes que eliminar porque eso es una responsabilidad que tiene el Estado para cumplir con los retiros y las pensiones, ¿verdad? De los ya retirados. Pues yo ahí difiero, pero está bien, estipulada diferencia. Porque lo que pasa es que el sistema educativo me cuesta lo que me cuesta. Entonces yo no puedo decir, pues voy a coger y no voy a pagar el retiro como parte del presupuesto, cuando el retiro nada más y nada menos son $1,000 millones y parte para tú poder conseguir maestros es el pagar el retiro. Eso es parte del costo. Bueno, proteger las pensiones es parte de asegurar que los maestros no se sigan yendo. Por eso es parte del costo educativo. Por supuesto, pero no forma parte de la oferta del presente ni del futuro. Pero claro que sí, ¿verdad? porque no va a las escuelas, ni va a la gerencia. Pero es que va a la escuela porque si no, pierdo los maestros, los que pueda tener. Vas a crear menos incentivos para que se queden, por supuesto. Por tanto, pues está bien. Okay. Pero ahora, Jay, como quiera que sea, el número que te acabo de dar descuenta PayGo. Sí, Así que podemos eliminar la consideración de las pensiones. Eliminar la consideración de las pensiones. Y en la diapositiva 9, donde está la gráfica que compara los otros estados y territorios, puedes ver que como quiera estamos como segundo. O sea, aquí no te estoy inflando con PayGo, aquí te estoy eliminando PayGo. PayGo es el pago de pensiones, por si acaso. El pago de las pensiones. Bueno, el sistema de retiro que escogió el gobierno y la Junta de Control Fiscal para pagar las pensiones. Entonces, si tú eliminas eso, ya estás quitándole $1 billón al presupuesto de lo que va hoy para atender las necesidades en las escuelas. Eso es lo primero. Lo segundo es que cuando estás mirando de dónde vienen los fondos, ¿verdad? De dónde originan. Te das cuenta que en el transcurso de este periodo, los aumentos a los fondos federales, o sea, la aportación federal aumentó a 250%. Y la estatal se redujo en un 11%. Si eso está, exacto, gracias. Así que pasamos de representar 35, o de los fondos federales representar 35% a representar 68% del presupuesto total. Y esto tiene unas consecuencias severas en nuestra capacidad de responder a las necesidades y en el costo de cumplimiento, porque estos fondos federales, primero que muchos de ellos vienen de fondos de emergencia, ¿verdad? Sobre todo esos aumentos significativos que se han dado tienen mucho que ver con los fondos de emergencia que se van a acabar. Sí, de COVID. En efecto. Y tienes otros como FEMA que todavía no se están utilizando, pero que tienen muchísimas trabas. Y segundo, que los fondos federales, la mayoría de estos fondos federales tienen sus propias condiciones y son condiciones ¿verdad? De que tienes que cumplir para poder mantener y lograr utilizar estos fondos a largo plazo. Y cuando no ocurre, pueden pasar cosas como lo que sucedió con luego de la partida de Julia Kelleher, en donde el Departamento de Educación Federal exigió el síndico externo para poder descongelar el uso de los fondos federales, ¿verdad? Que eso fue Álvarez y Marsal, o la contratación de Álvarez y Marsal, que nos ha costado sobre 155 millones en el periodo. ¿Funcionaron para algo? Porque ese de verdad no... Ese tema lo profundizamos en el informe tercero sobre la contratación. Okay. Es un tema bien importante y sí hemos visto unas tendencias bastante preocupantes, no solo por la gestión que ellos hacen, sino, ¿verdad?, la
la relación entre el departamento y entre Álvarez y Marsal y lo que eso significa a largo plazo, porque si tú no estás adoptando lo que el ente externo te está recomendando, por las razones que sean o no legítimas, pues el impacto no necesariamente va a estar, ¿verdad? Y no necesariamente se van a atender las cosas que quizás pues un Álvarez y Marsal entiende que se tienen que atender para mantenernos en cumplimiento y poder mantener esos fondos. Estos fondos federales vienen de sobre 35 programas. 35 programas, 12 leyes, más de 5 agencias. Así que los requisitos son interminables y son requisitos que tienen que ver con elegibilidad, ¿verdad? Poder demostrar que tenemos una población que necesita esos fondos, pero también con reportar el impacto, también con lo que le llaman a ellos mantener esfuerzo, no sustituir los fondos estatales por los federales, ¿verdad? No puedes utilizar los fondos federales, bueno, la mayoría de los fondos federales no los puedes utilizar para sustituir tu inversión estatal, porque el gobierno federal entiende que el Estado es el responsable de cumplir con el derecho a la educación, ¿verdad? Así que es el que tiene que poner la mayor cantidad, ¿verdad?, del pote para asegurar que se dé esa oferta. Y para darte otro número respecto a lo que llega y lo que estamos contribuyendo, el gobierno de Puerto Rico en los últimos años ha invertido entre 11 y 21% de su fondo general versus en el departamento, ¿verdad? Versus Estados Unidos, que redondea ante un 33%. O sea que aún en los mejores años donde estábamos poniendo 21%, estábamos bien lejos de lo que es un promedio en Estados Unidos, y eso sin considerar las vulnerabilidades de nuestro sistema y de nuestros estudiantes. Ok, dicho eso, con lo cual no tengo objeción, ¿verdad? Estoy de acuerdo. Lo que pasa es que a mí me cuesta entonces plantear, bueno, pues cuál sería la solución, porque entonces si ni siquiera con $5,000 millones podemos resolver, y no son 5,000 porque en tu caso pues planteas 4,000 por los 1,000 que le descontamos, pues ¿qué hay? O sea, porque es que pues no hay más chavos, o sea, no, ¿me entiendes? O sea, no es como que hay mucho más dinero. ¿De dónde vamos a sacar ese otro dinero? Bueno, lo primero es que sí tenemos que buscar de dónde sacar el dinero, ¿verdad? Porque si no invertimos en nuestra educación, pues sabemos que el desarrollo económico se va a ver afectado. Y eso creo que ahí hay consenso, ¿no? La educación es clave para mejorar el desarrollo económico. Y por si acaso, yo soy tu fan y quiero que sepas que soy fan del trabajo que estás haciendo. O sea, no, pero te voy a decir por qué difiero. No difiero porque no tengas razón, sino porque creo que precisamente el problema de educación ha sido que le hemos tirado dinero al problema. O sea, nosotros teníamos 1,000 millones de presupuesto, tenemos 5,000 y el sistema ha deteriorado, aunque tiene la mitad de los estudiantes o menos de la mitad de los estudiantes. Evidentemente hay un problema más profundo que el dinero. El dinero puede ser parte del problema, pero evidentemente hay un problema de dejadez, de cultura, o sea, cuando, por ejemplo, el Departamento de Educación dejó de dar las pruebas PISA. Yo me acuerdo, esto para mí fue una cosa espantosa. Me puedo interrumpir, de verdad, tranquilo, tiene que escribirlo, dime. Se me va a olvidar. Ah, ok, no por eso. No, yo no interrumpo, sigue. Está bien, pues yo. Termina. Señor interruptor. O sea, una de las cosas que más a mí me chocó es que el departamento, cuando lo pusieron a competir en las Olimpiadas de la Educación, que son las pruebas que da la OECD a nivel mundial, que Cuba, Venezuela, México, Estados Unidos, Finlandia, Corea del Sur, Singapur, los países socialistas comunistas, los países capitalistas, Dinamarca, Finlandia, todos los países del mundo cogen esa prueba. Puerto Rico la cursó oficialmente una vez, extraoficialmente 3 veces. Salimos bien mal. Pues el problema es que la prueba es mala. O sea, ahí te das cuenta de que espérate, son las Olimpiadas Educativas del mundo. Lo que pasa es que las pruebas estandarizadas no sirven. O en Puerto Rico no las cogen en serio. A mí eso me endiabla, porque es que si tú no coges en serio el sistema educativo o las pruebas educativas más importantes del mundo, pues el problema es que tenemos un sistema educativo entonces que ha fracasado incluso en permearle, en imprimirle a ese estudiante un orgullo de propio, además de como país o jurisdicción. Sí, y quiero aclarar que para nada el informe solo está hablando de si la inversión es o no suficiente. De hecho, casi ni entramos en ese tema en este primer informe, sino que entramos en qué está pasando, ¿verdad? Cómo se toman las decisiones de los recursos que se asignan, porque en efecto sabemos que el dinero no es lo único
que forma parte de esta ecuación, pero tampoco podemos actuar como que el dinero no importa, porque sí Importantísimo, sí, importa, claro. sí importa, y no es solo cuánto estás invirtiendo, y no es tirarle dinero al problema, es entender dónde estás invirtiendo, Ujú. por qué estás invirtiendo, cuánto necesitas invertir y monitorearlo para asegurarte que si el resultado no se está dando, el resultado que tú estás buscando, lo puedes ajustar en tiempo real. Y eso es parte de lo que nosotros encontramos que no está pasando, ¿verdad? Ahí es donde entra el tema de la burocracia, la falta de transparencia y la centralización. Y voy poco a poco. Lo primero es la falta de visión. Estamos hablando de planes estratégicos que a veces son menos diapositivas de las que te acabo de compartir con las gráficas generales y que tienen información bien general de las metas que se busca lograr a través del departamento. Por ejemplo, mejorar el aprovechamiento académico. ¿Pero qué significa eso? Ujú. ¿Cómo se logra eso? ¿Cómo vas a identificar qué invertir para lograrlo? ¿Y cómo vas a monitorear ese progreso? Esas cosas no están atadas y mucho menos a nivel agencia, ¿verdad? Nosotros solicitamos nos entregaron miles de documentos y, por ejemplo, lo único que nosotros encontramos o pudimos evaluar sobre evaluación de resultados, son reportes reportes de enfermería, de consejería, que te dicen, pues mira, atendí a esta cantidad de estudiantes, di esta cantidad de talleres. Eso no te dice si estamos teniendo el impacto o no. Ni a nivel de programa, ni a nivel de agencia, mucho menos. Entonces, ahí tú tienes un problema bien serio que se tiene que atender. Necesitamos tener claridad de hacia dónde vamos, qué se necesita para ese camino y que en efecto nos podamos flexibilizar y adaptar en el proceso. Pero para eso también tú necesitas información y datos. Y parte de lo que nosotros encontramos es que hay una falta de transparencia, bien, ¿verdad? No es sorpresiva, es enorme, hace muy difícil entender cómo se está utilizando el dinero y tenemos ejemplos en otras gráficas que presentamos acá al final y básicamente todo está englobado, la mayoría de las cosas están englobadas en lo que yo le llamo las categorías zafacón, que si otros gastos es la tercera cuantía principal, pues otro gasto puede ser cualquier cosa. Servicios profesionales es todo y nada a la vez. Puede ser servicios de contabilidad, igual que apoyos de educación especial. Entonces, no sabemos, en muchos sentidos, esto inhibe al propio departamento y la alta gerencia a entender qué es lo que está pasando y poder adaptarse, pero también significa que las comunidades escolares no saben qué es lo que está pasando con su dinero y el propio director escolar tiene una visibilidad limitada a lo que se está otorgando en su propia escuela, porque lo que ellos ven, lo típico que ellos ven es lo que le llaman el presupuesto de school-wide, ¿verdad? Que forma parte de lo que llega a la escuela, no el total, forma entre 29 y 45% del presupuesto total del departamento y cubre ciertas categorías de gasto, pero no cubre cosas como transportación, como comedores escolares. Entonces, yo como director no necesariamente tengo visibilidad a esas cosas y muchísimo menos discreción, porque ese es el otro problema, que la comunidad escolar por muchísimo tiempo no ha tenido espacios reales de participación y la reforma educativa en todo caso le ha quitado derechos a los consejos escolares. En vez de otorgarle mayor autonomía, la ha eliminado. Entonces, las comunidades escolares, los directores de las escuelas, que saben lo que necesita su escuela, no pueden expresarlo, no hay procesos participativos para poder Ok, expresarlo y entonces informar una solicitud presupuestaria coherente con la necesidad. bueno, en Estados Unidos, en parte, las razones por las cuales el presupuesto es mucho mayor es porque el sistema es un sistema de que el impuesto local a la Ujú. propiedad va a la escuela. So, cada escuela tiene los recursos que la propia comunidad le asigna a esa escuela. Esa sería una opción para nosotros. O sea, yo soy de los que cree que el sistema educativo de Puerto Rico hay que romperlo de alguna forma. Porque evidentemente lo que tenemos es que no veo que vaya a solucionarse. O sea, yo no veo una solución al problema que no sea de alguna forma o regionalizarlo o municipalizarlo o privatizarlo o darlo como vales educativos. O sea, cuando yo veo que colegios privados exitosos están cerrando versus escuelas públicas sin el éxito histórico que han tenido estos colegios están abiertas, me pregunto, ¿deberíamos hacer una alianza público-privada y no sería mejor mandar a los estudiantes a ese colegio con un estipendio del Estado? Y esto es algo a lo cual yo me oponía dramáticamente, filosóficamente hace unos años, pero es que lo que veo es un rezago educativo en comparación. O sea, la brecha que nosotros tenemos versus los países más educados del mundo es tan Es grande enorme.
que digo, Dios mío, ¿cómo resuelvo el problema ahora? Porque yo sé cómo puedo resolverlo para 2 generaciones, pero esta generación que está creciendo, ¿cómo yo la pongo a competir? Y rápido sale el ejemplo. No, pero es que fulano entró a la NASA y estudió en escuela pública. No es que Mengano fue a Johns Hopkins y estudió en escuela pública. Y a mí me vuela la cabeza escuchar eso, pues como que, o sea que pues tenemos un billonario y 3 millones de pobres. Pues ya, porque tenemos un billonario, pues no hace falta los pobres, pues que se aguanten, que se chupen el sistema, porque pues. Y por eso tenemos que reconocer que las alternativas privadas no, igual que hablan de casos específicos, no atienden la necesidad total. Y tenemos que hablar del sistema educativo público, porque lo que está sucediendo también es que los estudiantes que tienen la posibilidad de ir a una escuela privada o de moverse a una charter, lo hacen y se quedan los más vulnerables en las escuelas. Y ahora estamos hablando de fórmulas, mientras estamos hablando de fórmulas para establecer el presupuesto, que se supone que sigan al estudiante, ¿no? Si sigues al estudiante y te vas de la escuela pública queda con menos recursos y con los estudiantes más vulnerabilizados. Y esto es un patrón que también se está viendo en Estados Unidos, donde hay menos ingresos, sobre todo local, que hiciste la pregunta de lo local, donde hay menos ingreso local, hay mayor disparidad y menos inversión en la educación local y son comunidades más vulnerabilizadas porque estamos hablando de comunidades, si tienes menos ingresos, porque es comunidades más empobrecidas, ¿verdad? Así que lo que está sucediendo es el patrón contrario a lo que queremos provocar. No vamos a solucionar el problema de país solo pensando en los pocos. Tenemos que pensar en los muchos y tienes razón. Quizás yo no le llamo romper el sistema, le llamamos transformarlo, porque en efecto las transformable. deficiencias que hay aquí Porque tú llevas tienen que 4 años atenderse. estudiando esto, probablemente como poca gente, por no decir nadie, porque nuestra legislatura no hace esto. O sea, es triste, pero es la verdad. O sea, la legislatura, que es el cuerpo político que está nombrado a hacer este ejercicio, no lo hace. Y a veces pienso que no lo hace porque si se enteran de verdad dónde van los fondos, pues pasa la guagua del Seban. ¿Te acuerdas de la guagua del Seban? Y salían todos los empleados de confianza que tienen y todos son hijos de legisladores. Esto es como que un problema generacional, pero está bien. Te sigo la broma, te sigo la broma. No. Esto fue ahora en las primarias de Pierluisi y Jennifer González. ¿No llegaste a ver eso? No. Laura, búscate el Seban. Hay una chécate, en las primarias. Esto pasó, esto no es tripeo. Esto es una cosa es que está bien loco, ¿verdad? Entiendo, porque es que es una locura. En el Departamento de Educación, sabes que yo vivo cerca, ¿verdad? Pues hay un correo, ¿verdad? Y está pasando una guagua frente a las oficinas centrales del Departamento de Educación, diciendo los nombres de los empleados de confianza que estaban bajo la administración de Pierluisi. Y en la guagua decían el nombre Joshua, que es el hijo de Rodríguez Aguiló. Se van una canción de Johnny Ventura. Wow. O sea, el nivel de politización era que la gente de Jennifer González había pagado una guagua de sonido para antes de las primarias hacerle saber a la gente de Pierluisi que se van, los vamos a sacar, porque ahora vamos nosotros los de Jennifer. Así literalmente fue. Y por si acaso, cuando gana Jennifer la primaria, el lunes volvió la maldita guagua, por no decir guagua. O sea, a pasar, Joshua, se van, fulano, se van. Y fue por los 90 y pico de empleados de confianza, 1 a 1. O sea, el nivel de politización del sistema es a esa magnitud. Pero yo te puedo decir que la comunidad escolar está desesperada por cambiar eso. Y si le damos las herramientas a las comunidades escolares, que es lo que ya estamos haciendo nosotros también en este proceso. No te lo voy a perdonar. Pues sin querer queriendo. Está bien. Me lo he ganado. Hace un cuarentón ya. Hay que darle las herramientas a la comunidad escolar. Y así es que se han revertido estos patrones en otros países. Cojamos Paraguay. Paraguay tiene peores condiciones. Hablemos de países, ¿verdad?, que la están pasando difícil. Paraguay es un país que la pasa difícil económicamente hablando. Y en Paraguay la transformación educativa empezó desde los estudiantes que estuvieron por más de 15 años fiscalizando las escuelas hasta que al departamento no le quedó, bueno, en este caso ministerio, no le quedó de otra que transformar la manera en que dirigían los recursos a las escuelas. Y hoy por hoy forman parte de todo un andamiaje de transparencia, de fiscalización y de reimaginación de las escuelas que está funcionando a pesar de las limitaciones en los recursos, ¿verdad? Así que parte de esto también se trata de que, por supuesto, que estamos viendo un sinnúmero de trabas
Y el escenario que planteas obviamente es muy preocupante porque uno se va a hacer la pregunta de si hay intención o no realmente, pero sí te puedo decir que hay intención en la comunidad escolar. Lo que hay es que darle las herramientas y eso es lo que nosotros estamos haciendo y es lo que queremos hacer con todo ente gubernamental que esté puesto para esa solución. Es es un proceso que no va a surgir aun si tú rompes el departamento. No se va a arreglar el problema de un día a otro. Tenemos que No, ser es que realistas con eso. por eso, ok, Pero también reconocer que aquí hay que hacer unos cambios drásticos. y yo no lo veo pasando mientras el sistema educativo sea dirigido por el espectro político. Como único se me ocurre es que de verdad pase a ser un sistema parecido al de Finlandia, donde cada director de escuela es el dueño de la escuela, básicamente. O sea, la comunidad escolar es la escuela. Y esa comunidad escolar literalmente manda y escoge el presupuesto, y escoge los maestros, y escoge el director, y es una junta de directores de la comunidad. Ujú. Y eso es un proceso, que, como lo estás describiendo, de descentralización, Correcto. de Pero autonomía. tampoco creo que debe ser municipalización, porque entonces terminamos en los alcaldes siendo el megacacique. Pero honestamente, a veces hasta prefiero eso No, que lo que tenemos ahora, porque lo que tenemos ahora, ya sabemos que esto no funciona. Y Ujú. lleva sin funcionar de por lo menos los 90. Y Rosselló trató de hacer una reforma, buena o mala. Yo no estoy planteando que es buena o mala. Mi punto es, la ley de Víctor Fajardo, hay que decirlo, la ley de Víctor Fajardo, tenía un montón de cosas buenas. La verdad, tenía un montón de cosas de que el sistema escolar fuera, la zona escolar fuera una zona de ese director escolar con esa comunidad escolar, de ese consejo escolar, dirigir la escuela. Eso quedó en el papel, eso nunca Ujú, se implementó. ujú. Y seguimos en el papel porque constantemente hay anuncios de nuevos intentos de descentralización. De hecho, hace varios días se anunció una nueva iniciativa para comenzar ese proceso, pero realmente no es un proceso abierto. Nosotros estamos solicitando ser parte del espacio, de ver de qué manera podemos apoyar para facilitar herramientas que ayuden a que se pueda descentralizar el sistema. Pero evidentemente hemos visto varios intentos, pero por supuesto está politizado y en parte es porque también si las comunidades carecen de las herramientas es mucho más difícil participar. Pero a medida que con la comunidad entiende qué es lo que está pasando y cómo pueden incidir, lo van a hacer y si no se les presenta el espacio, lo van a exigir. Ok, pero te voy a dar un ejemplo. Todo el mundo sabe que los colegios privados tienen maestros mucho menos preparados, ¿verdad? Con sus excepciones, ¿verdad? TASI Compensados también. también. Menos Pero, o compensados. sea, hay uno, podemos dar ejemplos, ¿verdad? Obviamente hay colegios, St. John's, TASI, o sea, hay gente, ¿verdad? Baldwin, pues que tiene doctores en, ¿verdad? Whatever. O sea, porque aquí están bien pagos. Pero por regla general, un maestro de escuela privada, de colegio privado, tiene menos preparación y cobra menos también que el maestro de escuela pública. Sin embargo, la escuela pública no puede educar en gran medida mejor que ese colegio privado por dos razones. Uno, primero porque la escuela pública entra a todo el mundo, personas interesadas y no interesadas en educar a sus hijos. Y segundo, Y con muchísimos retos sí. Y segundo, el carencia interés de los padres. de O sea, recursos. si los padres no son parte del proceso educativo, no importa. Tú puedes tener el sistema educativo que sea y no va a funcionar, pues es que si no tienes un padre que está incluyendo a su hijo la importancia y la relevancia, lo importante del rigor y la disciplina, pues hay excepciones a la regla, siempre hay niños que pueden echar para adelante, pero por regla general hace falta que el padre sea parte de educación. O sea, no es que los padres no sean un elemento importante en el crecimiento de los hijos, ¿verdad? Definitivamente lo son, pero no es el único elemento. Y una escuela con los recursos y el apoyo necesario sí puede suplir, sí puede cerrar muchas de esas brechas y se ve en la evidencia, pero necesita las inversiones correctas. El maestro puede estar más preparado, puede estar mejor compensado en la escuela pública, Jay, pero los retos que está enfrentando estas escuelas en muchos escenarios se están cayendo en canto. Los estudiantes llegan con un calor extremo. La cantidad de estudiantes que me comunican, nosotros estamos trabajando con estudiantes de escuela pública para convertir esto en herramientas que ellos utilizan todos los días para fiscalizar sus escuelas. Lo primero que te dicen es que los filtros de agua no funcionan nunca. Tú sabes lo que es llegar con esto no es un tema de si quiero estudiar o no quiero estudiar. Llego a la escuela deshidratado. Me cierran la escuela a las 10 de la mañana porque no hay agua. Entonces tenemos que ser conscientes de que no es nada más, que si el maestro tiene la preparación, pues ya, se acabó el problema. No, aquí hay un montón de carencias, 36.8% de nuestros estudiantes necesitan educación especial. ¿Qué más tengo?
Y yo también tengo mis issues con eso, Y eso, podemos pero discutirlo, necesitamos un ecosistema de inversión pero que el mejor ejemplo funcione. de eso es cuando compramos aires acondicionados, pero el sistema de energía no los aguanta y los tienes tirados allí. Porque Claro. tienes un sistema energético. O sea, entonces compramos cosas para literalmente botarlas, porque literalmente gran parte de los aires acondicionados se compraron para las escuelas con la ola de calor. No se pudieron poner a funcionar porque no había la capacidad energética en la subestación de Luma, Ujú, antes de energía ujú. eléctrica, para poder ponerlas operacionales. Sobre la práctica, botamos ese dinero. Y alguien lo va a resolver. O sea, porque yo escucho esta denuncia continuamente. Ahí están los aires tirados. Y yo, ajá, y alguien lo va a resolver. Claro, y parte de lo que está pasando ahí, por ejemplo, ahorita te enseñé, estábamos hablando de esa tabla de lo que ve el director y lo que no ve el director. El director tiene una pequeña discreción, un pequeño fondo discrecional en donde puede comprar cosas, algunos materiales. Ujú. Y en ocasiones, pues eso puede incluir los aires acondicionados. Pero lo que no puede es contratar al planificador, al ingeniero que va a bregar con el tema de conexión. Y después, nuevamente, no hay un proceso de planificación y de coordinación con las regiones y con la gerencia para asegurar que eso no se quede cogiendo polvo, ¿verdad? O que no suceda algo peor. Que de repente se apagan las pizarras porque se prende el aire, o etcétera. Pero ni siquiera es que los aires acondicionados, hay un problema en planificación en los aires acondicionados, hay un Se han problema de apagado. planificación en el agua, en los filtros, en las fuentes de agua. Vamos a lo más básico, que nuestros estudiantes lleguen a la escuela y que no haya una fuente funcional, que el agua que salga esté verde, porque así es que lo reportan ellos y nos entregan fotos y nos entregan evidencia. O sea, la realidad es que sí, hay muchos problemas de planificación, hay problemas de visión, hay problemas de monitoreo, de transparencia y de participación que hay que atender. Y eso no cancela que también hay que hacernos la pregunta de si es o no suficiente y qué sería o no suficiente inversión para poder lograr el éxito de nuestros estudiantados. Ok, vi el ejercicio contable, veo el ejercicio de logística, veo ¿verdad? El OPM que hiciste. Nos hace falta entonces que vayamos ahora a cómo resolvemos. Cuando tenga los próximos 2 estudios me los traes. ¿Está bien? Claro que Trato sí. hecho. Claro que sí. Gracias, Giselle. Gracias a ti. Sembrando Sentido. Para más información pueden buscarlo en todas las redes sociales. Y la página, ¿cuál es la página? sembrandosentido.org. Sembrandosentido.org. Gracias. A ti.